toda gente que conozco hace tanto tiempo que no sé cómo presentarlos. Son 3 personas que trabajan Todavía 2, la tercera está llegando. La tercera está llegando, sí. La tercera es la peor, pobre, porque es la que me aguantó a mí desde el pregrado. Entonces ella tiene todo el peso encima. Pero lo que puedo decir en común es gente que está capacitada en diversas disciplinas dentro de la especialidad y que cuando ve un paciente hace lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer a veces no es la disciplina que uno aprendió, sino que es otra cosa. Y esto para mí es de un valor inestimable, y lo tomamos un poco de los clínicos que dicen, uno recibe una persona que lo consulta y a veces te trae un problema. El problema a veces es la enfermedad, pero a veces, otras veces no es una enfermedad. Entonces, la idea es poder hacer lo que hay que hacer. Gustavo Corra hizo una vez algo que era lo que había que hacer, que era irse a la sinagoga con la paciente. Fuiste a la sinagoga porque era lo que la paciente necesitaba. Es cierto. Me la va a devolver a esa. Bueno, entonces aquí, por orden alfabético, voy a pedir que tomen el tiempo que puedan, para que sea poco, para que le dejemos tiempo a las posibles preguntas. Vamos a empezar con... ¿Eh? Por orden alfabético. Santiago Alevín. Cambiamos el orden alfabético. ¿Por qué? Por la A de Andrés. Mira. Tenemos tiempo. Sí. ¿Por qué quiere cambiar el orden? ¿Pero qué grosería? Por orden alfabético. Bueno, Gustavo Corra. Después Santiago Levín. Y después Laura Sobredo. Y después Lía Rincón. Está bien. Dale. Santiago, Gustavo Corra. ¿Me tiene que quitar el micrófono o arranco así? No, con micrófono. Bueno. Buenas tardes. Yo soy Gustavo Corra. Voy a decir 2 palabras que parecen ser frases hechas, pero para mí es un honor y una alegría estar acá. En esta mesa que compartimos hace muchos años. Lía, Santiago, estudiantes que le hemos acompañado a Lía y que en general le hemos acompañado a Lía en 3 niveles al menos, una nota. Uno es el clínico, hemos visto pacientes, hemos trabajado, hemos visto gente que pedía ayuda, gente que sufría y con la que nosotros tratábamos de hacer lo que mejor podíamos para aliviar este sufrimiento. Por otro lado, la acompañamos a Lía en el desarrollo teórico de esa tarea, que esa tarea no fue un refuerzo voluntarista. Y simultáneamente Lía siempre nos instó y nos empujó a que hiciéramos también un desarrollo epistemológico, desde dónde estábamos pensando nosotros en la teoría de aquello que hacíamos. Casi obligatorio, lean el título de la mesa esta, que yo no lo entendí mucho. Siempre nos dio un poco más allá, desde no solamente lo que hacíamos, sino cómo pensábamos lo que hacíamos y desde dónde pensábamos lo que estábamos haciendo. Esto creo que es uno de los elementos que yo rescato de esta historia, que es una historia, ¿no? Iba a empezar con un material clínico. Si tengo tiempo, paso de corta. Le pedí permiso a Lía para contar este material clínico, era el año 80 y pico, Yolo Lumberman, no sé si era jefe de residentes todavía, el italiano o no, pero ahí estábamos. Y yo llegaba al servicio del italiano con la doctora Ricón, que era psicoanalista, una persona que llevaba la psiquiatría al área de la prevención, trabajaba más allá de la palabra, trabajaba con el cuerpo, con psicodrama, con expresión corporal, son una serie de herramientas que para mí eran maravillosas. Yo tenía la oportunidad de acompañarla a ella en lo que llamábamos la admisión de los pacientes, una primera entrevista con un paciente. Llega una señora con su marido
clínicamente podríamos describirlo como catatónico, entre comillas, podemos hablar un poco más, pero la esposa viene y dice, bueno, doctora, mi marido hace 20 años tuvo una crisis, nos acompañó y acá le hicieron un electroshock. Dice, hace 10 años tuvo una crisis y le hicieron un electroshock. Y yo iba a decir, bueno, ahora le va a recetar algún psicofármaco, le va a dar psicoanálisis 3-4 veces por semana. No, ¿qué dijo Lía? Doctor Corra, le hace un electroshock al paciente. A desenterrar la máquina de electroshock que la tenía Freda, no, era porque Lía entendió que lo que funcionaba era un electroshock, que fue lo que funcionó el electroshock, cosa que yo no entendía mucho. Desenterré la máquina de algunos, no sé si me acuerdo, pero bueno, le hicimos una anestesia general, fue un electroshock muy controlado, pero bueno, y el paciente actuó muy bien, se recuperó de su crisis. Lía algo debe haber visto en este paciente en esta situación. No vas a pedir disculpas porque le dice un electroshock. Era un paciente que venía periódicamente buscando el electroshock porque era un epiléptico que no hacía la crisis. Entonces estaba en una enorme tensión que no se descargaba y el electroshock lo descargaba. Y eso era cada 10 años más o menos. Esto generó mi asombro y casi el desmayo, porque mi expectativa era otra de indicación de tratamiento y obviamente, bueno, le hice el electroshock. Lo hice. ¿Por qué esta historia? Esto me lleva a pensar, si acompañar a Lía en su desarrollo filosófico no es sencillo, sí he tratado yo a veces desde lo epistemológico y desde dónde acoplo. Siempre tengo miedo a acoplar. Desde donde pensamos, nosotros sí he tratado de acompañarla a Lía, y en términos generales creo que son dos vías las que descubrí, o por lo menos las que a mí me instaron a pensar. Una es la de los procesos lineales. O sea, nosotros venimos del modelo médico, donde uno recibe un paciente, está acoplando esto, necesita algo que mate la acople, está dormida. Devenimos de una lógica de un proceso lineal. El modelo médico es lineal, hay una entrevista, una historia clínica, un diagnóstico, un tratamiento, el seguimiento de una evolución, y en muchas partes de la ciencia nos encontramos con modelos lineales. Freud utiliza el modelo de la hidrodinámica, que es un modelo lineal, el agua que corre, la libido, el líquido que llega a las represas y se reprime y después queda estático en determinados lugares. Y el modelo lineal es el modelo básico en el cual nosotros pensamos como psiquiatras. Recibimos un paciente, lo escuchamos, entramos desde una cierta lectura en la cual clínicamente tratamos de ver su atención, su percepción y acción, por su contenido de pensamiento, si el paciente, el juicio, no sé cuánto, y nos vamos a un estamento nosográfico, tratamos de ubicarlo, y ahí también nos vamos a algo que es lineal, que bueno, es farmacológico, es institucional o no es institucional, es farmacológico o es psicoterapia, y ahí más o menos nos movemos, y esta herramienta la usamos y creo que es muy útil para nosotros. Creo que no es la única. Pensaba se me ocurre un ejemplo sencillo, como alguien que va a un museo, puede decir, bueno, entro por la puerta, recorro el museo o el recorrido, doy la vuelta y me voy. Sí, ese es el recorrido lineal necesario para el conocimiento del museo. Después, lo que pasa ahí pasa por otro terreno, un terreno complejo, en el que entran elementos que en general superan nuestra capacidad de control, por lo menos, y pongo dentro de estos elementos a lo inconsciente, ¿no? O sea, el contactarse con alguien que sufre implica contactarse con la necesidad de, aparte de este proceso lineal, con un proceso complejo que pasa por lugares muy extraños. Así como hay modelos de lo lineal, el método hipotético deductivo, por ejemplo, es un modelo de lo lineal. Uno hace una propuesta, la desarrolla, la comprueba. Hay modelos de la complejidad, todos conocemos algunos, nombro 2 o 3, que son los que a mí me llaman la atención. El modelo del hipertexto a mí me atrae, como el hecho de que alguien, Nelson, un día se le ocurrió conectarse con otro amigo que tenía una computadora, y el discurso y el texto de ser
dejó de ser algo lineal. Ya las palabras dejaron de ser la palabra del libro, que estaban antes de otra palabra y precedían a otra palabra. Y el texto salta de la palabra a la imagen, esto acopla y no me hace sentir mal. Sí, perdón. El texto dejó de ser un proceso lineal, las palabras se transformaron en imágenes, las imágenes en videos, los videos en sonido, y nuestra forma de pensar hoy un texto por momentos es lineal, por momentos deja de serlo. Otro modelo de complejidad que me atrajo siempre es el modelo social, el de Villasante, el de la Universidad Complutense de Madrid, que es el modelo de los nodos, que dice que no somos sujetos, somos nodos. O sea, nosotros estamos en un lugar social en el cual los vínculos que tenemos son propios y particulares de nosotros mismos y de nadie más, y esto nos definiría. Es interesante como modelo complejo. Otro modelo de la complejidad podría ser el modelo de la fractalidad, el que nos hace pensar en que hay un devenir que itera, y que esta iteración siempre pasa por un lugar más o menos parecido y que nosotros podemos ir descubriendo la realidad a partir de estos ciclos. En el psicoanálisis, el fenómeno de la transferencia nos revela un poco el modelo complejo de la fractalidad. El que quiero mencionar hoy rápidamente para ir un poco a lo que quiero decir es el de Deleuze, que es el modelo del rizoma. Él lo toma de las cañas, o sea, de las raíces de las cañas, se llamaban rizoma antes de Deleuze, digamos, y le da a este modelo de complejidad algunas características especiales. Una es la de la multiplicidad, o sea, todas las partes de este elemento complejo tienen información que comparten y a la vez, digamos, son un individuo y son una unidad en términos de ese objeto. Otra de las características que Deleuze habla de su objeto es el que se desarrolla a partir de un plano y no de un calco. El movimiento del objeto complejo de Deleuze pasa por situaciones ligadas a cuando uno va de oído a algún lugar y no cuando va con un GPS, digamos. El objeto deleuziano se mueve de una manera que no es una manera basada en un calco. Pero la que más me llama la atención y la que quería traer ahora es la de ruptura a significante. Deleuze dice que el objeto complejo tiene una forma de ruptura en la que vuelve al estado anterior a menos que uno trate ese objeto de una forma particular. Sería más o menos como cortar el cuchillo con el agua, sería más o menos como la forma de la esponja, cambiarle la forma a la esponja al apretarla, soltarla y vuelve. 5 minutos. Sí, llego más o menos. El hecho de patear el hormiguero, uno patea el hormiguero se reproduce, él lo toma con el tema de las cañas. Quemar un cañaveral es una manera de que las cañas busquen agua más profundo y vuelvan, digamos, con más fuerza. Esta característica del objeto complejo es una de las características con las que nosotros trabajamos, entiendo yo, frente a quienes nos consultan. Nosotros intentamos muchas veces, en un proceso lineal, generar un cambio que sea un cambio significativo, y el cambio significativo vuelve al mismo estado en el que estaba. Esto lo conocemos desde el tratamiento sintomático farmacológico muchas veces, a veces desde el consejo, incluso la interpretación psicoanalítica, muchas veces produce este cambio, que es un cambio que no es significativo, es un cambio que vuelve. Me quedé pensando en esto del cambio significativo de Deleuze y me lleva a 2 puntos que es un poco lo que quiero decir hoy. Uno de ellos es que para la comprensión de quien consulta, uno puede tener, aparte de esta práctica lineal, una práctica compleja, en la cual hay un punto de entrada a la comprensión. Si lo tomamos en relación al título del Congreso, nosotros podemos entrar desde lo corporal, desde lo orgánico, desde lo social, desde lo laboral, podemos entrar desde la pareja, desde lo biológico, desde la situación económica, geográfica, ambiental. El lugar desde el cual uno comprende a un paciente está dado por un acceso a la complejidad. Lo mismo está dado
para el tratamiento. El tratamiento puede ser un acceso desde cualquier parte diversa a este objeto, que no necesariamente tiene que ser la misma por la cual uno entiende. Uno puede entender un paciente desde lo social, el famoso paciente que va, le hacemos el antibiograma, le damos el antibiótico, sale con el antibiótico, tira la receta del antibiótico cuando tiene la plata para comprarlo, digamos. O sea, la entrada puede ser desde lo económico a la comprensión, desde lo social, desde lo personal, desde lo afectivo, desde la transferencia para los que hacemos la tarea psicoanalítica, y el acto terapéutico puede ser, o sea, puede aparecer por otro lado. Esta es un poco la propuesta que quiero hacer. Y quiero meter una cosa media parcial al final. A mí me parece que estamos muy condicionados a desde dónde entender, o sea, esto de que nosotros tengamos un referente nosográfico general, entonces tenemos que entender las cosas desde determinada manera, déseme la gana de decir lo que quiero. Uno puede entender las cosas de muchas maneras. Creo que estamos muy condicionados a un régimen diagnóstico que entre en esta linealidad de ver al paciente, entenderlo desde el DCM y desde ahí pensar, siendo que la cantidad de puntos desde los cuales se puede pensar a un paciente es mucha. Y eso es por la industria. Yo creo que la industria nos conduce un poco a entender el paciente desde ahí. Y lo otro es que los tratamientos, que también, digamos, estamos inducidos a que los tratamientos sean institucionales o no institucionales, farmacológicos o psicoterapéuticos, también están condicionados, y creo que es por las compañías de seguro. O sea, el tema de las compañías de seguro, de salud, nos permiten que hagamos esto, lo que no está. O sea, que nosotros entramos a la complejidad por el DCM y salimos de la complejidad por el ¿cómo se llama? El nomenclador. Ahí está. Entonces, entramos a la complejidad por el DCM y salimos de la complejidad por el nomenclador. Siendo que tal vez la idea o el mínimo aporte que yo quería hacer hoy es que tal vez lo que nosotros hemos aprendido con Lía en estos años es entrar desde donde uno cree que puede entrar o entiende o está utilizando más de un elemento lineal, y salir también desde el lugar. Salir quiere decir que el tratamiento puede estar no condicionado de la manera en que está. No sé si he sido más o menos claro, si puedo hacer algún aporte después, les agradezco muchísimo. Está. Estamos cortos de cable. Está bien, no hay problema, yo me acerco. Antes estábamos cortos de luz y abrimos las cortinas, así que hoy es una tarde de soluciones sencillas. Buenas tardes. Yo me escribí un par de párrafos también para no extenderme. El problema del dualismo y el monismo es un problema que todos los discípulos de Lía venimos escuchando hace muchos años, desde los inicios, y es una pregunta comprensible en psiquiatría, no tal vez para otros colegas de otras especialidades, pero nosotros los especialistas en objetos etéreos nos tenemos que ver con esta pregunta una y otra vez. La pregunta sería más o menos así: ¿somos dos cosas anexadas o somos una sola? ¿Es el hipotálamo el puente entre las dos, como querían en la década del 90 los psiconeuroinmunofarmacólogos ya desaparecidos de los programas de congresos? ¿Es Descartes el culpable de este larguísimo malentendido occidental? Lo venimos culpando a René Descartes desde hace 15 generaciones, las que nos separan del año 1650, fecha de su muerte, asumiendo una generación humana cada 25 años. Lo venimos responsabilizando con un encono sospechoso a René Descartes. Y muchos venimos utilizando un recurso retórico elegante. Decimos que somos monistas ontológicos, pero dualistas metodológicos. Es decir, creemos en que es una sola la sustancia, pero en la práctica seguimos hablando de es psicológico, es orgánico. Suena bien, pero de tanto repetirlo ya me empezó a sonar hueco ese recurso retórico. Entonces me topé con un antropólogo. Siempre es bueno recurrir a un antropólogo argentino que se llama Rodolfo Puglisi, y algunos de sus escritos. Él trabaja en antropología del cuerpo.
Y Puglisi llama a no encerrar la problemática en un debate monismo versus dualismo, que es lo que nosotros generalmente hacemos. Voy a extraer algunos pasajes de un escrito de él, de una investigación en curso. Él dice, bueno, en realidad esto dice David Le Breton, el cuerpo nunca es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural, y nosotros podríamos agregar también del lenguaje, ¿no es cierto? El debate monismo versus dualismo viene de lejos, desde mucho antes de Descartes, probablemente en las épocas de Platón, y antes de Platón también. El monismo implicaría la indistinción mente-cuerpo, mientras que el dualismo propone una distinción aguda entre las dos sustancias. La cantidad de autores desde los antiguos griegos hasta el presente es abrumadora, que abordan este problema filosófico y epistemológico. Sorprende que la temática se presente como un antes y un después de René Descartes. Este malentendido se extiende más allá en una visión romántica, hoy descartada, que concebía a las sociedades indígenas como fusionadas sin fisura con el entorno y de modo similar a las sociedades orientales. Nosotros hemos escuchado muchas veces decir que en la filosofía oriental no existe el dualismo y que las filosofías o las cosmovisiones de los pueblos originarios tampoco. Parece que no es así, según nos dicen los antropólogos. En esta visión, Descartes asume todo el pensamiento occidental, lo cual es un verdadero reduccionismo de parte nuestra. Puglisi dice, esto es una cita textual de este antropólogo argentino, las palabras originales usadas por Descartes eran am y corp, leía por la pronunciación, que significan alma y cuerpo y no mente y cuerpo, como han sido traducidas al inglés. Hecho de relevancia en tanto que mente es un concepto popular en inglés que tiene un significado diferente que la palabra francesa âme. Así, la traducción operaría la transformación de una entidad alma, con alcance intelectual, emocional y espiritual, en apenas una función intelectual, la mente, con funciones racionales específicas, algo que responde a la fuerte influencia ejercida por el racionalismo británico al traducir la obra de René Descartes, y del inglés al castellano. Esta mutación de los vocablos condujo a una configuración de los términos constituyentes del dualismo cartesiano en el idioma inglés muy distinta de su forma original, ya que en el segundo caso las emociones y la dimensión espiritual se han dejado de lado en provecho exclusivo de la dimensión cognitiva. Y fue justamente esta última constelación, cuerpo-mente, la que tuvo mayor difusión al interior de la antropología social, dice Puglisi. Y continúa diciendo que si se lee a Descartes con atención y sin prejuicios, se advierte que el francés es dualista como filósofo, pero no como científico. Coexisten las dos posturas en su obra, pero la historia epistemológica se ocupó de una sola de ellas dos. Luego Puglisi nos presenta un ejemplo de cosmología ternaria, no binaria, que es el caso de los grupos Saibaba, que no me voy a extender acá, que conciben al humano dividido en tres sustancias distintas, cuerpo, mente y espíritu. Para terminar, yo diría que no es recomendable continuar con un debate en el que por un lado está el dualismo separatista que nos aleja del cosmos y de la integración, mientras que por el otro lado está el monismo holístico del ser uno con el cosmos. Esta división maniquea nos mantiene encerrados en un callejón sin salida. Einstein decía que el mismo camino conduce siempre al mismo lugar, y yo tengo la impresión de que muchas veces al discutir dualismo versus monismo estamos agarrando por el mismo camino, sin instrumentos novedosos, que solamente vamos a encontrar si nos metemos por arrabales desconocidos, a ver si logramos salir de esta encerrona que nos tiene a los médicos repitiendo cosas parecidas hace bastante tiempo. Muchas gracias. Muy bien con el tiempo, doctor Levin. Nos estamos comportando. Bueno, buenas tardes. Dijo Gustavo, y no es nada una redundancia ni un lugar común, una alegría estar acá con cada uno de los que vinieron, con Lía, con los amigos de hace tanto tiempo. De esta pregunta en relación con Descartes, mal pronunciado por supuesto, pero Lía nos perdona, no nos salvamos ninguno de los que nos formamos con ella. Y yo pensaba algunas cosas que en relación con este tema, ¿no? De esta división mente-cuerpo que Lía nos enseñó con mucha claridad muy desde los inicios. Una cosa era que supiéramos
que de la psicosomática lo más interesante era el guión que había entre psico y somática. Te cito. También nos acercó con una, y creo que sin duda los que estamos acá y casi todos con muy pocas dudas de nuestra vocación como médicos y de nuestra vocación reparatoria, de nuestro acercamiento a los cuerpos de los que sufrían, a ese misterio yo puse acá del cuerpo-mente, me puse de ayuda a memoria, de la conversión, ¿sí? Yo vi mi primer paciente con una conversión histérica hace muchos años que no voy a confesar, cuando era estudiante de medicina con Lía en una sala de traumatología. Cuando me padeciste como directora de unidad. Claro, sí. También otro legado que hay en la enseñanza de Lía y que tiene que ver con estas cuestiones del cuerpo y de la mente es la advertencia que siempre nos trajo en relación con quienes sabían del cuerpo, con quienes tenían contacto en las situaciones cercanas a la muerte con sus cuerpos y podían tener una fina de percepción. Y nos quedaba claro que no éramos los médicos. No éramos los que teníamos un saber intelectual en relación con la descripción del cuerpo, sino que eran los que usaban el cuerpo. Las bailarinas, algunos deportistas, porque ahí hay variables, los actores, los que practicaban yoga hacía mucho tiempo. Esos eran los pacientes que sabían de sus cuerpos y que más que siempre tenía que ser brújula lo que ellos percibían en relación con lo que les estaba pasando con sus enfermedades somáticas. Y hace poco me hizo acordar a lo del guión en psicosomática una linda expresión que escuché, que también digo que la escuché porque no es mía, que era que a esta pregunta por el huevo o la gallina, la pregunta por el huevo o la gallina, lo más interesante que tenía era la O. Santiago ya nombró la salida elegante que hemos tenido y que muchos usamos, se lo decimos a los estudiantes en la facultad, eso me da un poco de vergüenza. Lo de el dualismo, ¿no? El dualismo metodológico, pero el monismo ontológico. Y también otra de las cosas que nos transmitió Lía fue la libertad para pensar y para elegir y para recorrer caminos que nos alejaban y después volver a ser bien recibidos hospitalariamente, generosamente. Y yo les quería comentar hoy apenas un poco, porque lo que más me interesaría transmitirles es algo del asombro y de la posibilidad de pensar que a mí me dieron esas lecturas. No soy una especialista, pero me tomo ese permiso. Algunas ideas alrededor de la teoría queer, que habla mucho de los cuerpos, y en particular de una publicación ya bastante clásica, que tiene muchos años, de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, que en el año 90 publica un libro que se llama Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo. ¿Sí? Sé que no vengo con ninguna originalidad, pero como dicen los hijos adolescentes de algún amigo, yo la primera vez que leí Butler, los chicos dicen así, me voló la peluca. No, tía, lo que pasa es que eso te vuela la peluca, me dice la joven feminista. Bueno, hay algunos datos que por la presentación de hoy yo no sabía y me enteré de Butler. Sabía, y si les cuento, es una filósofa postestructuralista que nació como a mitad de la década del 50, es norteamericana. No sabía, y si me enteré, que sus orígenes son de familias judías, mitad rusos, mitad húngaros. La mitad húngara es la mitad materna, que murió toda en el Holocausto. Ella inicia sus desarrollos más originales después de muchos años de carrera académica, cuando empieza a escribir y a ser parte del cuerpo docente de la Universidad de California, y es, que no sé muy bien qué quiere decir el cargo, es Spinoza Chair en la Universidad de Ámsterdam. Yo entiendo que Spinoza Chair, yo creo que está a cargo de la gente, de la cátedra en la que hablan Spinoza. Digo porque con nuestro tema, Spinoza, el monismo, dije, mírame la Butler, dije yo. Además de todo esto, claro, porque me pareció que había cuestiones en la biografía que tenían que ver con por lo menos con algunos de sus desarrollos teóricos. La teoría queer ha tenido distintas acepciones, pero bastante reivindicada después como la teoría de lo raro en relación con la diversidad sexual.
Butler dice algunas cosas que voy a tratar de contarles y que me parecen interesantes para pensar las cuestiones del cuerpo y de los cuerpos. Y nosotros trabajamos con pacientes y nosotros tenemos cuerpos, más allá de que nuestros pacientes o nosotros ocupemos o no un lugar. Butler después les pone otro nombre, pero digamos en el territorio de la diversidad sexual. Butler habla de los cuerpos, del sexo, del género, del deseo, y dice que no hay no es literal, esto está glosado, no hay ningún acceso directo posible a la naturalidad del cuerpo humano, y que solo se puede acceder al cuerpo humano a través de los discursos, de las prácticas y de las normas. No habría tal cosa como un acercamiento natural al cuerpo de los humanos. Y plantea que no solo el género, sino el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo natural, son algo construido. Dice, el género no es la expresión de un ser interior o la interpretación de un sexo que estaba ahí antes del género, es una construcción social, una serie de discursos que rigen una normatividad dentro de la sexualidad. Eso es lo que te vuela la peluca, porque vos decís, hasta sexo y género yo venía bien. Yo soy médica, hay una anatomía y después hay unas atribuciones culturales. Y Butler dice, no, la verdad que los cuerpos sí son humanos, y decir que el género es el binario, que esto se llama así, aquello se llama asá, antes de las cualidades de género, es imposible una apropiación natural. Dice, esto es con discurso, esto es con normas, esto es con la cultura. Yo dejé la lectura la primera vez que lo agarré, este libro, lo dejé, dije, no es para mí. Bueno, acá estamos. La idea del sexo natural, ahora sí vuelvo a Butler, la idea del sexo natural organizado con base a dos posiciones opuestas y complementarias es un dispositivo. Ella acá está diciendo de una manera bastante estricta esa palabra, creo, dispositivo, mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de una matriz heterosexual que caracteriza nuestras sociedades. Las atribuciones de género están estables, en un equilibrio más o menos estable con esta división binaria. Y alerta también que hay otras maneras de habitar los cuerpos distintas de esa matriz heterosexual. Y agrega, hay algo del cuerpo que permanece ajeno, inabarcado por los discursos, y que está marcado por esa construcción social. La desnaturalización de los conceptos de sexo, de género y de deseo, en tanto construcciones culturales de normas, dice, son normas que violentan a aquellos sujetos que no participan de las mismas. En El género en disputa hace una lectura de Freud, hace una lectura de Lacan, usa después de leer Lacan la palabra forclusión y dice, hay algunos cuerpos que están forcluidos por lo heteronormativo, está hablando de la diversidad, y les pone un nombre, y el nombre que les pone es cuerpos abyectos. A mí me parece que es una provocación interesante. ¿Cómo cuenta? Uno de los conceptos que crea es el de los cuerpos abyectos. Otro concepto interesante que crea es el de los actos performativos. Los actos performativos, dice Butler, son actos repetitivos e insistentes que moldean los cuerpos, que están basados en un ideal, ¿sí?, de identidad y que crean el sexo y el género por medio de una estilización del cuerpo. Y tienen que entenderse como diferentes tipos de gestos, de movimientos, de estilos corporales que crean la ilusión de un yo con un género constante. Las personas transgénero han encontrado mucho marco teórico y mucha lectura de sus experiencias en la idea de los actos performativos, ¿no? Las personas transgéneros o las personas que se trasvisten, ¿sí? Los drags, las drags. Y dos palabras más, porque ya estoy terminando. Nadie. Los cuerpos abyectos son los forcluidos de la heteronorma, dice. Hay una heterosexualidad regida por una normativa imperialista, dice Butler, heterosexual y masculina, que implica tener siempre un género no flexible y determinado. Hay
hay zonas invivibles, esto sí es Butler, inhabitables de la vida social, pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Les decía cuando empecé que quería transmitirles más la provocación de ese pensamiento que una exhaustividad que sin duda no tengo, y también pensar algunos de estos conceptos en relación con estos cuerpos de los ámbitos invivibles que muchos de nosotros hemos conocido, los que hemos trabajado. Yo ahora me alejé del mundo de la psicopatología grave y la psicosis, pero sí sigo trabajando bastante cerca del mundo de las personas que han padecido experiencias de tortura, ¿no? O largos periodos de encierro en instituciones totales. No estoy hablando del hospital psiquiátrico, hay que aclarar. Y cómo algunos de estos conceptos le permiten a uno pensar un poco saliendo del laberinto por arriba, del dualismo, de la mente o del cuerpo, y arrojarse a esta posibilidad de entender que también la existencia corporal y el sexo y la biología humana, en tanto humana, está presa de algún discurso. Nada más. Bueno, yo para que sea más dinámico, me voy a parar porque además así camino y me acerco a algunos más que a otros. Bueno, aquí estos tres han dicho lo que yo les enseñé, ya me daba calor. Lía dice, Lía nos enseñó, ahora Lía va a decir lo que ellos me enseñaron. Porque cada vez que yo, estando ellos en un auditorio, y algunos otros que andan por aquí, yo pensaba lo que les iba a decir con la cara de ellos enfrente. Así que me enseñaron a ser clara, tal vez, ¿no? Que es una cosa importante para un docente. Lo primero que yo quiero leer es algo que dijo Albert Einstein, que dijo: triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Un prejuicio, ahí está, y no nos lo sacamos de encima. Hace poco comenté un trabajo en APA y el trabajo era totalmente lacaniano, casi me muero, no sabía qué decir, pero en fin, había antes del discurso lacaniano, había una frase que era que las sociedades, las masas tienen mucho miedo al cambio. Eso también es importante, porque acá lo que trajo Laura particularmente es este miedo al cambio y miedo a aceptar la diversidad sexual que tiene que ver con un entender el cuerpo de otro modo, ¿no? Mi preocupación con este tema, dualismo cartesiano versus monismo ontológico, es que podemos agregar que tanto los prejuicios los cambios de paradigma también son difíciles de aceptar. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es ver si cambiamos el paradigma newtoniano en el cual está la clínica psiquiátrica, qué feo que es eso, la clínica psiquiátrica y está el psicoanálisis. Están en ese paradigma newtoniano determinista que nos desgarra del mundo externo y que permite solamente una causalidad determinística lineal. Entonces, el primero que hizo esto, que nos trajo, no sé si es totalmente así, porque acá dijeron algo con respecto. ¿Qué se hizo? Ah, bueno. Es polifacético, es total. Bueno, entonces algo que es importante con respecto a Descartes es que si él no dijo esto del dualismo, no lo sostuvo tanto como, bueno, lo va a traer una eutonista que va a hablar en una mesa mañana y lo trajo de alguna manera Santiago, el dualismo a nosotros nos quedó. El dualismo es el dualismo cartesiano. Entonces, es claro que este concepto es un concepto, ¿para qué tendré escrito si no puedo ni leer ni hablar sin leer? Es desesperante. Bueno, entonces la idea de Descartes es que como no podía afianzarse en un monismo y era religioso, buscó algo trascendente, ¿no? Y lo trascendente es esto de el dualismo, que hay algo más allá. Mi alma, no hay nada más allá.
Pulvis eris et in pulvis reverteris, lo dice la Biblia, polvo somos y polvo vamos a ser. Es decir, que a partir de eso, la ciencia, aunque el saber sea también un mito, dice que la Tierra como planeta se formó hace 4.500 millones de años. Y aparecieron las primeras moléculas capaces de mantener ritmos que permitieron dar origen a otras moléculas. Y de aquí data el origen de la vida. Ahí empezó la vida. Ya lo hemos oído muchas veces, pero... Ay, me voy a enganchar en esto, me voy a caer. Pero hay que repetirlo una vez más. Nosotros no descendemos del mono. Somos monos africanos. Esto lo dijo un profesor de ciencias duras, Golombek, que usted conoce, que nosotros somos monos africanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que plantear que no estamos en la cumbre de la evolución. Ustedes vieron saben que un murciélago pesca un mosquito en un campo de golf. Nosotros en 4 metros no le damos con una palmeta. Entonces, ¿dónde está la superioridad? Me parece que anda medio floja. Bueno, lo dicho, para sentirnos seguros cuando afirmamos que somos un cuerpo, que como la célula primigenia produce lo que se llamó un acorde. Aristarco de Samos dice, el alma es un acorde del cuerpo. Se acabó el cuerpo y de improviso se acabó el alma. No hay más que cuerpo. Es decir que la réplica al dualismo cartesiano es que no somos alma y cuerpo. Somos solamente un cuerpo que tiene un acorde. Si ustedes quieren una especificación mejor, la da Deleuze en el error de Descartes, creo que se llama, donde da todas las especificaciones que desde las neurociencias se pueden plantear para entender que somos un cuerpo. ¿Qué? Damasio, ¿qué dije? Ah, no, perdón, Damasio, es que él me contamina con Deleuze. Bueno, sí, no, el Deleuze es el del rizoma, que es tan amado por todos nosotros, ¿no? Esto del psiquismo como otra cosa es complicado cuando uno dice ¿cuándo apareció? Cuando éramos mórula, blástula, gástrula, en algún momento catapúfete, como un ladrillo en la cabeza nos cayó el psiquismo. No es así. Psiquismo tienen los perros también, inteligencia tienen los perros también. Yo estoy segura de que Einstein era mucho más inteligente que un perro, pero no son dos cosas separadas. Es un proceso que va de un lugar a otro. Bueno, consecuencias en nuestra práctica. El peso de los objetivos económicos en la organización de las prepagas, ahí lo miro a Gustavo Corra, que es un campeón de críticas a las prepagas, determina que quienes nos consultan deban tener un psiquiatra y una psicóloga, y lo digo así con toda premeditación y alevosía. Apunta a tener en cuenta el imaginario social que en general plantea nuestra tarea con una discriminación de género, pero no lo tenemos que plantear ingenuamente. El psiquiatra es un varón, género masculino, que seriamente receta y ordena medidas médicas concretas. La psicóloga es una mujer, género femenino, que conversa como una buena mamá, una buena amiga, una esposa que consuela. Nadie puede defender lo que termino de decir. Nadie. No se puede defender esta posición absurda. Pero sin embargo, bueno, lamentablemente sigue funcionando. Traje escrito para no extenderme, pero no sé si lo voy a conseguir. Avísame vos, ¿cómo ando? Bueno, entonces, quienes necesitan ayuda para resolver angustias, dolores crónicos, cefaleas, contracturas, enfermedades psicosomáticas, quienes ya se planteaban a sí mismos como escindidos, son confirmados en su escisión y tienen una gran dificultad para aceptar lo que va de adentro afuera, que es la solución de situaciones conflictivas en la mente y que esperan solamente que la prótesis farmacológica o cualquiera otra actúe. Nosotros
hablamos muy ligeramente de psicoterapia. Esa palabra no es buena. Nosotros no somos psicoterapeutas, porque eso sería que hacemos terapia del psiquismo. No es así. Nosotros hacemos cura por la palabra, los psicoanalistas particularmente, ¿no? Es decir, utilizamos la palabra para actuar sobre la totalidad, porque actuamos de una manera muy evidente y simple, actuamos sobre una contractura de una persona demostrativa, de una histeria, pero también actuamos a veces sin saber sobre aspectos que el paciente nunca nos trajo a la sesión. Yo he visto situaciones de alguien que se resfriaba muchísimo y tenía reacciones alérgicas de las que nunca hablamos en sesión. Se curó de las sesiones alérgicas. ¿Por qué? Por algo que tiene de los problemas alérgicos. Corríganme cuando digo pavadas como recién, ¿no? Como Deleuze con Damasio. Nada más. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay un concepto que es de los antropólogos, que es de Levi-Strauss, que es el de la eficacia simbólica. ¿Por qué esta persona dejó de tener resfríos y reacciones alérgicas? Porque yo toqué alguna estructura que tenía la posibilidad de ser análoga a la estructura que producía todo el desastre alérgico, y entonces por eso se curó. Y ahí hay que tener en cuenta algo que no está muy desarrollado por los psicoanalistas y que lo trae mucho más claro Levi-Strauss, que es la eficacia simbólica. Bueno, las dificultades para actuar intentando mejorar los padecimientos de quienes nos consultan. Ya lo dije, que el paciente viene por un problema, a veces es una enfermedad, pero no siempre. A partir de lo dicho, ya sabemos que los psicoterapeutas somos los que hacemos la cura por la palabra. No podemos remitirnos a cargar toda la responsabilidad en el paciente. Esto ya pasó de moda. Si vienen a nuestro encuentro musical, yo he preparado una cancioncita con esta canción española que ustedes conocen, el burro, que ya se murió el burro que acarreaba la vinagre, ya no llegó Dios de esta vida miserable, y dice turururú, turururú, que la culpa la tienes tú. Pues no, la culpa no la tienes tú. El culpable no eres tú. Es un ataque a una teoría que padecimos en APA terriblemente, cuando siempre la culpa la tenía el paciente, ¿no? Entonces hubo una reunión social en la que un querido amigo cantó esto: el turururú, la culpa no la tienes tú. Bueno, voy a darle algunos ejemplos clínicos para terminar. La consulta de un hijo que ve a su padre muy deprimido por la pérdida de su compañera de vida de 50 años y pretende que un psicoterapeuta le resuelva el problema. No se trata de psicoterapia, se trata de ocuparse más de promover esta familia que ya tiene el anciano y entender cuál es la problemática desde esa perspectiva. No es cuestión de hacerle psicoterapia a un señor de 70 o de 80 años que tiene un estado depresivo porque ha tenido una pérdida. Y entonces, hijos a un lado, familia a un lado, psicoterapeuta actúe, no hay que aceptar esto, ¿no? No es ese el lugar. Una profesional con ideología política de izquierda, quien se incluyó en una empresa que explotaba a los trabajadores. ¿La voy a arreglar con psicoterapia? No, mi alma, la primera medida es que busque otro trabajo. En ese no puede estar. No puede trabajar una persona absolutamente de izquierda en una empresa que explota a las personas que trabajan. Consulta por un niño de nivel mental muy alto, quien tiene una maestra neurótica y menos inteligente que él, quien lo evalúa diciendo que tiene una DD y quiere que se medique. Cambie de colegio, de maestra, no medique. La iniciativa y la inteligencia del superdotado no se hace, eso es pecado. Bueno, otro comentario sobre la división entre quién medica y quién hace la dicha psicoterapia.
acá me meto en un lugar que me van a tirar con tomates, por favor me defienden. Las transferencias existen como un fenómeno universal. Yo estoy transfiriendo en ustedes probablemente cosas que aprendí desde chica y que, bueno, los 3 señores que están acá me enseñaron a seguir transfiriendo. Y ustedes transfieren sobre mí cosas también, no sé cuáles. En este momento, bueno, yo estoy teniendo todo esto y cuando un paciente recibe una medicación, la respuesta es siempre en transferencia. No hay otra posibilidad de que la respuesta sea. Entonces, la psicóloga hace la psicoterapia y el psiquiatra medica. ¿Y a quién le devuelve lo que le pasa el paciente? Se lo devuelve al que puede, pero si al psiquiatra lo ve cada mes, ¿qué hacemos con la devolución? Y si la psicóloga no le dio la medicación, ¿qué hacemos con la devolución? Entonces, este es un problema. Si un psicoterapeuta, que no necesariamente es un farmacólogo, no está seguro de una medicación, mi alma, que consulte al psicoterapeuta. Él tiene que consultar a ver qué hace con la medicación, no mandarlo al paciente que se vaya a un psiquiatra, ¿no? A que lo medique. Perdón, me viene el énfasis, que es terrible. Les cuento ahora un antiguo proyecto que, como tantos otros de mis prédicas, no ha tenido cabida. Cuando presenté mi currículum para ser profesora titular, yo quería que hubiera, así como hay, ustedes vieron que hay odontólogos. Los odontólogos no son médicos, son odontólogos. ¿Por qué no puede haber médicos psiquiatras solamente? Y entonces no nos estudiaríamos los 200.000 huesitos del cuerpo humano, no nos estudiaríamos todas las ramas de la maxilar interna, ¿se acuerdan? Triple MTT de Mabutepato con un mnemotécnico y todo. No estudiaríamos todas las operaciones que no nos hace falta y estudiaríamos el cuerpo desde otro lugar. Pero, por supuesto, ¿a quién se le ocurre llevarme el apunte en eso? Pero yo lo dejo, está escrito y por ahí alguna vez funciona. Bueno, nada más. Queremos dejar tiempo para que ustedes pregunten. ¿Qué están chusmeando ustedes? Bueno, quería agradecerles mucho, me encantó la mesa, y vengo a sembrar la peste, si puedo. Da la casualidad que vengo leyendo un libro de un tal Harari, pero no Harari el argentino, sino un historiador, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se llama Homo Sapiens, uno y el otro. Maravilloso. Y resulta que el señor que cayó también por casualidad a mis manos sin saber lo que iba a leer, plantea que la biología pudo afinar un poco su mirada y ya lo biológico no es lo biológico, son algoritmos. Y de paso retomo una palabra que usó Lía, algoritmos. Digamos, como que no sé cómo llamarlo, la unidad para pensar cómo se mueve algo biológico, una ameba, una persona, cualquier cosa, son algoritmos. Y que a partir de que se pudo diferenciar esto como unidad, se pudo crear algoritmos no biológicos, lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, cuando yo escuchaba lo de ustedes, lo de monismo versus dualismo, pensaba, ya cambió el mundo. Esto fue nuestro mundo y con esto crecimos nosotros. Pero ya este mundo que hay hoy, ya no estamos entre cuerpo y alma, porque algoritmos. No sé cómo se come. Verdaderamente no sé cómo se come, pero sí entiendo de que cambió, de que hay una mutación
con todo lo fuerte que es la palabra mutación, y que el Homo sapiens, tal como lo conocemos, no va a ser más. Hay un libro que te recomiendo, que podría seguir, que es de Eric Sadin, que se llama La humanidad aumentada. Humanidad aumentada. Eric Sadin. Este señor dice que lo que viene son anfibios entre algoritmos biológicos y algoritmos cibernéticos, que ya están. Cuando alguien tiene un marcapaso, funciona con una interfase entre el algoritmo biológico y el algoritmo cibernético. Es decir que esto, bueno, no lo podemos parar. No todo es bueno, así que a surfear sobre la ola. Dos cositas muy breves. Ayer hicimos una mesa redonda sobre cyborgs, donde tocamos un poco esto que decía Elías recién. Pero yo, lo de los cyborgs, son la unión de la tecnología con la biología. Es un tema medio largo, que antes era un delirio de la ciencia ficción y ahora están entre nosotros. Y está cambiando no solamente los binarismos sexuales, muchos otros binarismos. Es cierto que está estallando todo por el aire, como decía la colega, y ahí es donde está, creo, una particularidad de la tarea de todos los que estamos acá en este congreso, que no somos ni filósofos, ni pensadores del futuro, ni pensadores del algoritmo, sino trabajadores del vínculo con la gente que nos consulta y trabajadores del proceso salud-enfermedad. Entonces, nosotros, en la ética de nuestro trabajo, necesitamos ir y venir entre, digamos, la teoría y la práctica, y hay una ética de la práctica, y necesitamos 4 o 5 herramientas en las que podamos confiar para poder intervenir. Por suerte, aunque está todo cambiando, hay 4 o 5 herramientas que siguen siendo muy eficaces. La principal, el vínculo terapéutico. ¿Quién más? Cami, dale, Cami. Muchas gracias. En realidad tenía que ver con ese mismo tema en la pregunta anterior, pero un poco amplío la relación entre la intervención a través de lo virtual. Esa también es un aspecto de la humanidad aumentada, pero no es algo del futuro. O sea, estamos en contacto cotidianamente en la práctica. Ahora, una pregunta muy simple, aunque podemos definir cuál es el límite del cuerpo biológico de la biología o de la medicina. Ahora, con la intervención de la ingeniería o la informática, es muy difícil, además, sobre el tiempo y el espacio. Ahora, si ese cañón está acá y yo veo en la pantalla, no es de ciencia ficción pensar que se podía poner esto dentro del ojo y ver o sea, esto es el futuro de la oftalmología contemporánea. Presente, sí. Hay pacientes ciegos que ven con implantes en la corteza. Bueno, una cosa tal vez es el tema de ayudar al paciente de poder recuperar alguna función perdida de órgano de cuerpo o psíquica. Pero otra cosa también es una más en relación al término aumentada, en relación a algo que podríamos decir una función nueva del cuerpo, que no sé si... Quiero contestar yo algo. Yo estuve leyendo también un texto de 1893, es de Víctor Hugo, que se llama El 93 también. Él habla de los estragos que él entiende y lo imposible de la subsistencia del género humano en el momento en que Cunard pone una máquina de vapor arriba de un barco, porque el fuego de ninguna manera puede estar arriba de un barco.
y esto es algo que para el tipo lo describe muy bien, iba a terminar más o menos con el género humano, pero no desde un lugar técnico, sino desde un lugar ético y moral, que Cunhat se animara a poner fuego arriba de un barco y llevarlo a través de todo el Atlántico, ¿no? A mí no me asusta el acertijo, digamos. Creo que el hombre ha tenido momentos, la pólvora, estuvo la letra, ha habido cosas tal vez más significativas. Uno no es el hombre y Dios, es el hombre y su celular, digamos, sería. Pero no sé si esto es tan definitivo desde un punto de vista personal, habiendo visto que a lo largo de la historia ha habido cambios también que han tenido esa potencia, ¿no? Tal vez lo que sí implique un cambio ético, una adaptación ética alrededor de esto, ¿no? Es una opinión distinta por ahí en este caso. Nada, me voy a la mesa redonda de ayer. Ayer presentamos el caso, por supuesto en fotos, no lo invitamos acá. Un joven inglés que nació con una falla para ver colores, una cromatopsia, y se armó en una universidad tecnológica una antena que produce ruidos con los colores. Entonces escucha colores, no ve colores, los escucha, y la tiene atornillada al hueso occipital. Entonces ese ruido se le transmite por transmisión ósea, y el tipo logró, esto es lo que me parece más loco, porque hasta ahí todo bien, como decía el pollo en la puerta del horno, él logró con un amparo judicial que el Estado británico le reconozca su antena en su foto del pasaporte. O sea que estamos ya en una situación en donde cuerpo y mente, esquema corporal, identidades, sexualidades, etcétera, etcétera, estamos tanteando teóricamente. Uno siempre anda pensando con algo que se quedó un poco viejo, ¿no? Es difícil pensar la época propia o imposible. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Un comentario? ¿Crítica? ¿Qué quieren? Que nos sentimos mal si no preguntan. Vamos, digan algo. Digan algo que nos ponemos mal. Solo un pequeño comentario que me quedé con esto de, creo que el murciélago era el ejemplo. Creo que me quedé con el ejemplo, creo que era del murciélago, en tanto especialización en alguna función. Y bueno, quería traer esto de que lo que tendría el hombre de diferente es como esta posibilidad frente al haber nacido como inmaduro y poder desarrollar cualquiera de sus potencialidades en un sentido, como esta diferencia de alguna manera en la libertad de lo que va a desarrollar. Al pobre murciélago le toca mosquito campo de golf, la determinación, ¿no? Sí, ¿no? Y esto de que no va a poder ser más murciélago, no va a llegar más allá. No va a poder hacer algo diferente. Sí, no va a poder elegir el sentido en el cual va a evolucionar. Sí, esto digo. No. ¿Qué es lo que no me entiendes? Que te lo trato de decir de otro modo. ¿Cómo? El hombre puede elegir hacia dónde se desarrolla, en qué se va a especializar. El gato no va a ser más gato, el león no va a ser más león, ni va a ser otra cosa. Le tocó león y será león. Y hará lo que hacen los leones. A ver, a mí me parece que lo que dice Mónica es un poco creacionista. Al león le toca ser león,
Al mosquito le toca ser mosquito y a nosotros nos toca ser Homo sapiens, que hemos tenido la desdicha de adquirir la conciencia en algún momento que nos ha perjudicado mucho, ¿no? Pero yo disiento por esto, porque me parece que nosotros somos un punto en la evolución, no sabemos a dónde vamos. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a venir después de este Homo sapiens, no sé yo, como soy optimista informada, tengo la presunción o la preocupación o el miedo de que nos pase como los neandertales, ¿no? Catapúfete, desaparecemos. Pero si no desaparecemos, puede ser que tengamos algún tipo de evolución. Ahora la evolución, por eso yo di ese dato, que son 4,5 millones de años que llevamos, que es mucho tiempo, que hasta que llegamos a esto, ¿no? Desde la celulita que adquirió la posibilidad de copiarse el ADN y de ser autónoma, hasta ahora, es decir, que nosotros no somos un producto terminado, tampoco somos ni hombres ni mujeres, no hay dos sexos, hay solo y más o menos 2 polos. Por esto es que podemos hablar, esto que trajo Laura, de la diversidad sexual como algo a lo que vamos, ¿no? En la mesa de acá, 1 hora tengo que ir a hablar del tema a otra mesa, si me alcanza la energía. Espero que sí. Pero la idea, me parece que pensar que somos leones y nos toca ser leones, somos mosquitos y nos toca ser mosquitos, es creacionista. No sé cómo lo ves. A mí me parece que tiene una impronta creacionista versus lo que estamos planteando, que es la evolución, ¿no? No sé cómo lo ven. Hablen, no sean maules. La evolución es muy lenta. Creo que hay una cierta deformación en términos del imaginario social de que la evolución puede ocurrir mutaciones. La evolución es muy lenta. Las adaptaciones genéticas son realmente muy largas, ¿no? No se sabe para dónde va todo y tal vez estamos viviendo en una época donde han pasado cosas que han cambiado algunos paradigmas. No es la primera. Tampoco, no. Muy contemporánea, decía. Bueno, no, es una cita muy poco que nos parece. No, que Fontana Rosa le hacía decir a su personaje, al perro Mendieta, vivimos épocas muy contemporáneas. Don Inodoro. Perdón. Es una opinión muy subjetiva. Una consulta. Primero, gracias, la verdad que para mí ha sido muy enriquecedor la charla, y para los que todavía somos monos del África y no anfibios, me quedé con la idea, monos del África y no anfibios, me quedé con la idea del dualismo cartesiano, y quería preguntarle si consideran que Jung da una respuesta a esto, cuando habla de instinto arquetipo, que en el fondo es el arquetipo una representación del instinto en imágenes, y también aparece la idea de hipertexto ahí. Se intenta hacer una explicación de esa glándula pineal que habló Descartes, pero que, bueno, en términos psicológicos. Me gusta la pregunta porque yo tengo la impresión, no sé si esto es visto así desde otras personas que piensan en esto. La idea del arquetipo de Jung, si se entiende solo como tal, porque Freud en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños se abre y se va hacia, digamos, un proceso que es ontológico, o sea, se va a que esto existe, nos movemos en base a arquetipos, pero también cada uno tiene su propia historia arquetípica. Si no estuviera el arquetipo, no habría ningún tipo de posibilidad de simbolización y de contacto y de convenio y de alianza. Si lo pensamos solamente del punto junguiano, por lo menos yo llegué ahí, ¿no? Terminamos en un fundamentalismo religioso.
Esta es la impresión, si nosotros nos avenimos a esto. Y esto es claro, cuando nosotros somos jóvenes interpretadores de sueños psicoanalistas, viene alguien y dice, el sueño de los ataúdes, me parece fantástico, que dice, soñé con los ataúdes, entonces dice, porque la muerte y no sé qué historia. Dice, no, mi papá era carpintero y yo me metí en el ataúd, cuando había ataúdes había plata en casa, comíamos, ¿no? Y arquetípicamente uno interpreta el sueño desde este lugar, que también es cierto. Si dijéramos que un ataúd no es representativo de la muerte, nos estamos yendo un poco de pista, pero para cada sujeto también en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud le agrega, yo creo que Freud era junguiano, pero a la vez freudiano, lo de este camino férreo, digamos, de lo arquetípico, me da la impresión que lleva a una posición fundamentalista donde estamos todos obligados en algún punto al arquetipo. Igualmente la imagen de la Madonna con el niño sigue siendo lo que es, y va a seguir siendo siempre, y ahí me parece que es donde los barcos no se quemaron. Esta es la impresión que me da a mí. Claro, yo confirmo lo de los... Gustavo y yo trabajamos en el grupo de mitos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Cami también, y donde está Marita Cayupán, que se fue también. Entonces, lo de los mitos y lo de los arquetipos junguianos nos es muy próximo, porque nosotros trabajamos con un concepto de mito que es plantear el mito no absolutamente en la otra punta de una mentira, sino que es la verdad absoluta, porque es la verdad que cada cual tiene en su mente, desde la cual toma distintos estímulos del mundo externo y arma un personaje mítico o arma una situación mítica, ¿no? Pero esto es a lo que llamamos mito, y nosotros, ¿cuántos libros tenemos de mito ya? Como 6 o 7 que vamos publicando con todos los mitos argentinos. El de si alguien conoce otro nos lo trae, nosotros enseguida escribimos, ¿no? La difunta Correa, el Gauchito Gil, el Maruchito. Bueno, pero la idea es que esto de los arquetipos suena un poco creacionista también, ¿no? Como decíamos recién, porque por esto es que la primera cosa que dije es lo de Einstein. Es más difícil cambiar un paradigma que matar un pueblo. Matar un pueblo es fácil, lo sabemos por Guernica. Pero cambiar un paradigma, cambiar un prejuicio, es sumamente difícil. Así que, bueno, les dejamos la idea de cambiar los paradigmas. Hay otros paradigmas, el determinista newtoniano, que nos arrancó del universo, no va más, hay que buscar otros. Bueno, muchas gracias a todos.